Economía Hoy, con Gerardo Corrales. El Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica les da la más cordial bienvenida y les agradecen a todos y todas su participación en la conferencia de prensa denominada Conclusión de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional para la sexta y última revisión del programa de servicio ampliado y la tercera y última revisión del programa Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad. Saludamos y le damos la bienvenida a los señores y señoras que nos acompañan. Señor Ding Ding, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional y su equipo. Señor Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica. Señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Extiendo este saludo a los representantes de los medios de comunicación y al público en general. Muchas gracias por su atención. Esta misión del Fondo Monetario Internacional se ha realizado de forma presencial durante esta semana, incluyendo reuniones con autoridades económicas, diputados y miembros de la sociedad civil. De seguido se dará la presentación de la conferencia y luego contaremos con un bloque de preguntas y respuestas. Me complace invitar al señor Ding, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, a realizar su presentación. The authorities have completed all the RSF reform measures targeted under this review. Having strengthened their policy frameworks and track record, the authorities agreed that it is critical to entrench the impressive performance of the past 3 years, supported by the fund, and for reform momentum to continue. Importantly, these should include institutionalizing central bank autonomy and governance in the law, fully implementing the Public Employment Bill, and implementing the newly submitted Bank Resolution and Deposit Insurance Law, and continue to safeguard revenue collection and the fiscal rule. In terms of economic outlook, we expect real GDP growth to remain robust at 4% this year. Headline inflation has been rising, albeit unevenly, and staff projects it will reach the lower end of the central bank's tolerance range, that is 2 to 4%, around the end of this year. The strong appreciation of the exchange rate in recent months, in our view, reflects the strengthening of economic fundamentals and the large inflow of FDI, foreign direct investment. And in real effective terms, the exchange rate is broadly in line with its long-run average. This final review will mark the successful conclusion of an ambitious, multi-year, multidimensional reform program. Under the program, the Costa Rican authorities have demonstrated a strong commitment to a broad-based, homegrown reform agenda that is helping reshape the economy. Let's remember that this administration inherited this program. Nonetheless, they have kept their strong commitment to reforms and in many areas outperformed the original program targets. The list of the achievements is very long. Let me just name a few. There has been an important fiscal consolidation underpinned by the fiscal rule, which has contributed to a substantial reduction of public debt and led to several sovereign rating upgrades. A decisive tightening of monetary policy in reaction to the post-pandemic upsurge of global inflation and the subsequent timely loosening of monetary policy stance has helped anchor inflation expectations and further strengthened the credibility of the BCCR's inflation targeting policy framework. International reserves have been replenished. Important improvements have been made to financial sector supervision, the framework for public employment, and the social safety net. Finally, a broad set of reforms was put in place that will serve to strengthen Costa Rica's resilience to climate change. All in all, these have been very impressive achievements. Now, going forward, the IMF will maintain a close engagement with the Costa Rican authorities after the program is concluded. We will have a post-financing assessment, which is expected for fund member countries that have substantial IMF credit outstanding following the expiration of their lending program. In addition to that, we will of course have our standard
Article 4 surveillance, and our capacity development activities. So we will have a very close engagement with the Costa Rican authorities even after the program is successfully completed in the coming months. With that, let me stop here, and we're happy to take your questions. Thank you. Muchas gracias, señor Ding. A ustedes les agradezco su atención e invito a los medios de comunicación a participar con sus preguntas verbales. Por favor, pueden levantar su mano para que mis compañeros les acerquen el micrófono, indicar su nombre y medio de comunicación. Por favor, ser concretos en sus preguntas y realizarlas de una en una. Muy buenos días, Kenneth Meléndez de CINAR, Canal 13. Quería hacer una pregunta a don Roger. Estoy viendo acá el comunicado de prensa y habla de el tema de la política cambiaria, que debería haber un prudente retorno a una política monetaria neutral y permitirse que el tipo de cambio se mueva con flexibilidad en respuesta a las condiciones del mercado. Lo que quería consultarle es qué se habló respecto a este tema y si a partir de acá habrá algún cambio en la política monetaria. Bueno, ustedes escucharon al señor Dean que él valida el enfoque del banco, de lo que ha ocurrido en el tipo de cambio, responde básicamente a lo que llamamos las variables fundamentales que determinan el tipo de cambio en el mediano y largo plazo, y la política no va a cambiar. La política que se dice es que se está de forma adecuada, se está funcionando de forma adecuada. Entonces, el comunicado de prensa, lo que acaba de decir el señor, habla sobre lo que ellos juzgan como apropiado la política monetaria del Banco Central. Monetaria y el régimen cambiario. No sé si con eso le respondo o si no. Okay. Ahí tenemos otra pregunta. Sí, adelante. Sí, buenos días. Para Extra Noticias, quería consultar parte de la reunión sostenida ayer con jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa. Ellos mencionaban la importancia de considerar el factor del recorte social o el impacto social que podría estar generando en materia económica las medidas fiscales del país, como paliar que no se dé una afectación tan fuerte a nivel de recortes posibles en educación o salud en aras de sostener la economía. Y la consolidación fiscal que ha sucedido bajo este programa es importante y no ha sido producto de recortar gasto social. Ha sido constante como una proporción del PIB, donde otros tipos de gastos han estado bajando como proporción al PIB. En particular, el presupuesto ordinario de 2024 tuvo un aumento presupuestario del 11% comparado con el presupuesto anterior. Es importante entonces aclarar esto. Habiendo dicho eso, estamos muy a favor y hemos sido abiertos con el gobierno expresando que preferiríamos ver más aumentos, tal vez en próximos presupuestos de este mismo año o años futuros. La medida en que se pueda aumentar depende mucho de la situación fiscal y cómo evoluciona, en particular cómo se está recaudando. Eso en sí mismo es una función de decisiones políticas que se están tomando en la Asamblea Legislativa. Esas decisiones han sido de reducir la recaudación, con lo cual se reduce el espacio para invertir en gasto social. Vuelvo a enfatizar, el gasto social se está salvaguardando. La velocidad a la que quisiéramos que aumente
La inversión social solo se podrá dar si se sigue manteniendo la recaudación. Gracias. Buenos días, Gustavo Ortega del Diario La Nación. Consultar después de estos resultados, ¿para cuándo se tendría programado una nueva visita de una misión del Fondo Monetario? ¿Y qué es lo que continúa luego de esta misión que está concluyendo el día de hoy? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Como dije en mis palabras iniciales, el programa concluye de manera exitosa en las próximas semanas, sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del fondo. Después pasamos a un modo de vigilancia en nuestros trabajos con las autoridades costarricenses. Eso significa que vamos a mantener una colaboración cercana fuera del contexto de un programa de préstamo. Esperamos poder visitar Costa Rica en los próximos meses, más adelante este año, para hacer la evaluación post-financiamiento, que es una exigencia, como expliqué, para los miembros del fondo que tienen deudas pendientes o créditos pendientes después del exitoso final de un programa. Y espero con ansias también nuestra misión de artículo 4 muy pronto. Estamos trabajando directamente con las autoridades, nuestras contrapartes Hacienda y el Banco Central, para encontrar las mejores fechas para realizar esas actividades. Aquí atrás hay un periodista. Hola, buenos días. José Alvarado, del Observador. Tengo dos preguntas. Lo primero es, en la última reunión, en la última conferencia, yo había preguntado sobre el riesgo que significaba que Costa Rica no construyera el indicador de cambio climático para el último desembolso. Quisiera saber qué cambios hubo que no puso en riesgo, digamos, el desembolso, ¿verdad? Y la segunda pregunta es un poco más sobre el proceso. Quisiera saber si para la construcción de este indicador fue el Banco Central quien propuso la construcción, digamos, en el marco del convenio con el fondo, o si fue desde el inicio un requerimiento del fondo para el Banco Central. Lo que quiero saber es cuál fue la dirección, digamos, de la propuesta de la construcción de este indicador. Voy a contestar la primera pregunta y le voy a pedir a mi colega, al señor Santiago Acosta Humachea, que conteste la segunda pregunta. En cuanto al proceso, de hecho, recuerdo claramente que tuvimos esta conversación la última vez que estuvimos aquí en cuanto a los planes para la medida de reforma número 12 en el SRS. Tengo entendido que había un tema jurídico pendiente para poder darle al Banco Central acceso a datos de supervisión que eran necesarios para poder hacer las pruebas de tensión que eran parte del plan y que era uno de los objetivos de esa medida de reforma. Después de regresar a Washington, conversamos con nuestras contrapartes y nuestros colegas y llegamos a la conclusión de que el Banco Central ha estado avanzando de forma muy impresionante en cuanto a las reformas y han hecho todo lo que podían para lograr cumplir con esa medida de reforma. Y que hay un proceso jurídico que respetamos, pero al mismo tiempo no se puede eliminar. Por lo tanto, propusimos a la gerencia del Fondo Monetario modificar la medida de reforma definitiva para completar esa prueba de tensión. Cambiamos a publicar la metodología del ejercicio de prueba de tensión y propusimos esa modificación en diciembre del año pasado al directorio del fondo y fue aprobado. Así que se completó la medida de reforma número 12. Y esta semana, después de conversaciones con nuestras contrapartes, tenemos el gusto de informar que el
Banco Central ha completado esta medida de reforma como tal, así que Costa Rica es elegible para el desembolso asociado a esta medida de reforma. Muy buenos días. Para complementar lo que acaba de decir el jefe de misión Ding Ding, y aludiendo a la segunda pregunta, en el marco de los programas con el Fondo Monetario, las medidas de reforma se discuten de manera conjunta con las autoridades del país y en este caso puntual así ha sucedido. Con esto vale aclarar quizás dos elementos adicionales. El primero es que Costa Rica ha sido el primer país para el cual este programa, el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, fue aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional y esto es una muestra de lo pionero que ha sido el país con todos los aspectos que tienen que ver con la agenda de clima. Y en ese contexto es que se discutió en particular esta reforma. El jefe de misión Ding dio las especificidades con respecto a lo que hemos revisado en esta evaluación, pero vale la pena enfatizar que nosotros incentivamos a que Costa Rica continúe en esta agenda tan promisoria y de liderazgo en los temas climáticos, que esto sea el comienzo de un montón de medidas que continúan y que se continúe ahondando sobre las posibilidades de expandir este tipo de análisis de esta medida puntual en la medida que la información necesaria está disponible. Muchas gracias. A usted, gracias por las respuestas. Aquí tenemos otra pregunta más. Vamos a acercar el micrófono aquí. Buenos días. Quisiera saber si como parte de las reuniones con sectores adicionales a gobierno recibieron alguna preocupación por el comportamiento del tipo de cambio y los efectos que pueda tener en múltiples flancos de la economía. Yes, indeed. Hemos conversado no solamente con nuestras contrapartes en el gobierno y en el Banco Central, sino que también hemos conversado con representantes de sindicatos, de organizaciones de sociedad civil y también del empresariado. Se ha hablado del tipo de cambio por parte de las partes interesadas y contrapartes como un tema de gran interés. Quisiera solamente hacer un comentario general para empezar, que ya también contesta un poco la pregunta que se le hizo a don Roger, pero si me permiten quisiera hablar de eso y agregar lo siguiente. Nosotros estamos totalmente alineados con el Banco Central en cuanto a cómo evalúan la situación económica y apoyamos plenamente su abordaje prospectivo dependiente de datos y creemos que ha hecho una labor magnífica a la hora de gestionar la política monetaria, en particular en los últimos 2 años, teniendo en cuenta los shocks extremos que ha tenido que enfrentar Costa Rica, al igual que otros en todo el mundo. El Banco Central fue el primer banco central de la región que incrementó sus tasas en reacción al incremento de la inflación. También fue el primer banco central de la región que redujo su tasa de política cuando vio que esta inflación iba cayendo. Y también fue recientemente el primer país de la región, de toda Latinoamérica, por cierto, que bajó su tasa por debajo de la de los Estados Unidos. Es la primera vez que ha ocurrido en Latinoamérica en los últimos 15 años. Así que lo digo para recalcar que la trayectoria del Banco Central ha demostrado su compromiso firme a su marco de metas de inflación y creemos que lo que ha estado haciendo el Banco Central es un buen ejemplo para seguir para otros bancos centrales de la región y a nivel mundial, para las economías que trabajan con el marco de metas de inflación y que han tenido que enfrentar muchísimos shocks externos
importantes. Y esto lo digo porque el tipo de cambio inherentemente es parte del marco de políticas del Banco Central, que es un banco central que trabaja con metas de inflación para buscar la estabilidad de precios, y la idea no es llegar a un nivel específico de tipo de cambio. Sabemos que cuando hay un cambio importante en el tipo de cambio puede afectar distintos segmentos de la economía y de la población de maneras diferentes, pero eso es lo que es. Es propio de un marco de metas de inflación el impacto en las distintas áreas de la inflación de la economía, y entonces hace falta ajustes para enfrentar las fuerzas del mercado. En ese sentido, apoyamos plenamente las medidas de política del Banco Central, pero algo que quisiera mencionar, que conversamos con nuestras contrapartes la vez pasada y que reflejamos en nuestro informe anterior, también es la necesidad de dar más profundidad al mercado cambiario en Costa Rica. El Banco Central es el principal participante en ese mercado, y no porque así lo decida, sino porque debe hacerlo por mandato constitucional a nombre de las empresas públicas. La idea es que se desarrolle el mercado de derivados y demás para que las empresas públicas puedan hacer sus transacciones por sus propios medios, de manera que el Banco Central quedaría liberado de esa obligación y se dedique solamente a la estabilidad de precios, que es su objetivo principal. Quisiera decir algo yo también. Mr. Dean se refiere a las SOEs, está hablando en inglés, y se refiere en realidad a lo que nosotros conocemos en Costa Rica como sector público no bancario. Es lo que hace el Banco Central en el mercado cambiario a nombre del sector público no bancario, que está de acuerdo con la ley del banco. Tenemos otra pregunta en la tercera fila, de atrás para adelante. Buenos días a todas y todos, Aaron Chinchilla, Diario Extra. Dos planteamientos o dos consultas propiamente. La primera es sobre el tema de regla fiscal. ¿Qué impacto tendría para Costa Rica desde la óptica del Fondo Monetario Internacional que se sigan aprobando distintos proyectos de ley que exoneran instituciones y las sacan de la regla fiscal? Eso en primera instancia. Y la segunda sería: ¿qué reformas estructurales está pidiendo el Fondo Monetario Internacional sobre el tema de impuestos sobre la renta? Gracias. Buenos días, muchas gracias por la pregunta. Respecto a la regla fiscal, nosotros vemos que ha sido un elemento crítico en la consecución de los logros fiscales, ¿no? Sabemos que en estos momentos la regla fiscal se encuentra en la parte más restrictiva, pero con el tiempo, pues la deuda va a ir bajando y va a permitir mayor espacio para el gasto. Respecto a cómo vemos esos proyectos, la verdad que no los podemos apoyar porque para nosotros es importante que se mantenga el perímetro amplio de la regla y que la cobertura del gasto sea lo más amplia posible. En ese sentido, lo que nosotros hemos pedido de forma reiterada es que dejen a la regla fiscal pues con una cobertura amplia, como ya lo dije anteriormente. Respecto a lo que nosotros indicamos en el impuesto sobre la renta, pues indicamos que sería, si uno de los objetivos es mejorar la equidad en el sistema tributario costarricense, deberían de hacerlo a partir de cambios estructurales en el impuesto sobre la renta. Y que existe hoy en día un proyecto en la corriente legislativa que ya aborda estos temas, ¿no? Y que tiene como objetivo primordial mejorar la equidad del sistema tributario, tanto en su vertiente, en lo que respecta a equidad horizontal, es decir, un trato tributario igual entre pares, así como desde la óptica de la equidad vertical, es decir, que aquellos con mayor capacidad de pago paguen más. Gracias. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.